Yo voy a grabar Clof entonces, estoy grabando. Ok, ya lo hiciste entonces. ¿Sí? Estamos. Ya, volvamos entonces a la diapositiva. Ahí está. Bueno, es la primera diapositiva. Nosotros, a ver, hay varios aspectos que vamos a tomar. En nuestra, ¿se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Hay varios aspectos que nosotros tenemos que tomar para diferenciar entre el deporte individual y el deporte colectivo. Una es el aspecto físico, el otro es el aspecto técnico, el otro es el aspecto táctico, el aspecto reglamentario y el aspecto psicológico. ¿Ya? Son los 5 aspectos diferentes que nosotros vamos a tomar hoy para diferenciar o para dejar bien claro cuál es el rol tanto del deportista, ojo, como el rol del entrenador, que son diferentes en función de estos 5 tópicos diferentes que les acabo de mencionar. El rol del entrenador en los aspectos físicos es cómo llega y cuál es el criterio que tiene que definir para desarrollar todos los aspectos físicos en el deportista. Y no es menor los aspectos psicológicos que tiene que desarrollar en el deportista. Y por otro lado, los deportistas, cuáles son las cualidades que tienen que tener en los diferentes aspectos que les he mencionado. Partamos por el físico. En el aspecto físico, y aquí les voy a hablar un poco también de la experiencia que yo he tenido, ¿ya? Es mucho más relevante en los deportes individuales que en los deportes colectivos. Tanto así que en los deportes individuales los aspectos físicos se empiezan a desarrollar a muy temprana edad. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Yo podría decir que depende del deporte, ya los aspectos físicos se tienen que desarrollar de los 5 a los 6 años hacia arriba. Esto no solamente en los deportes. Ojo, que en la música, para que no nos acusen de que nosotros estamos trabajando con niños a muy temprana edad, en la música esto también. Los grandes músicos empiezan a tocar a muy temprana edad. Después ya es tarde. Los dedos son duros, las capacidades son otras. ¿Ya? Y ¿por qué a temprana edad, dirían ustedes? Porque hay un momento en que nuestro organismo, y ustedes lo saben, está mucho mejor preparado para recibir el desarrollo de las cualidades. Hay un término que se llama desarrollo motor temprano. No sé si lo han escuchado. Y ese desarrollo motor temprano empieza incluso, no piensen que es una barbaridad lo que les digo, incluso empieza antes que los niños empiecen a caminar. Empezamos a desarrollar ciertas cualidades. ¿Cómo? Bueno, con las guaguas nosotros podemos desarrollar algunas cualidades a través de hacer ejercicio, espacio-temporal, temporoespaciales, digamos, ¿ya? Y algunos ejercicios de desarrollo también motor. ¿Por qué? Porque lo importante es que los niños empiecen a realizar los movimientos cuando su organismo esté, o su sistema nervioso esté mielinizado. No sé si me explico. Vale decir, cuando ya tenga la capacidad de conducción. Mira a dónde nos estamos yendo. Entonces, así se empieza a desarrollar la parte motriz lo más temprano posible. Bueno, dicho esto, los deportes individuales empiezan a trabajar con los niños, como les decía, a los 5 años. La elongación, la capacidad de elongación de un niño a los 5 años es mucho mejor que un niño a los 10, 12 años. La capacidad de elasticidad que tiene una musculatura, los tendones y ligamentos, es muy superior. ¿Qué es lo que es elasticidad? La elasticidad es la capacidad de un músculo, un tendón, de estirarse y volver al mismo punto de origen. Esa es la elasticidad. Por ende, eso es mucho
mejor, mucho mejor desarrollarlo a temprana edad. Un niño, ustedes pueden a esa edad lograr fácilmente su movilidad casi completa, hablo de movilidad, para integrar todo lo que es la elongación, elasticidad, su movilidad casi completa, coxofemoral, tanto antero-posterior como lateral. Que el niño, dicho en otras palabras, que llegue abajo, o sea, que se abra casi 180 grados. Eso, si bien es cierto, depende también de las cualidades físicas personales de cada uno, ¿ya? También depende del trabajo. Y es importante este punto que les acabo de tocar, porque los talentos deportivos, primero, tienen que ver con las capacidades individuales que tengan. Como todas las cosas, nosotros traemos cualidades, hablemoslo así mejor, cualidades que son heredadas, y otras cualidades que desarrollamos. Pero las que desarrollamos siempre van a estar ligadas y relacionadas a la capacidad que tiene cada persona. ¿De acuerdo? Y no solamente estoy hablando de lo físico, estoy hablando de lo técnico y también de lo psicológico. Esos tres aspectos son aspectos que son innatos. ¿Ya? Yo trabajé, y aquí voy a volver un poco a lo personal, a modo de ejemplo. Muchos años atrás, el Comité Olímpico de Chile elaboró un proyecto, un programa que se llamaba Escuela de Talentos Deportivos. Esta Escuela de Talentos Deportivos era transversal a todos los deportes, no solamente los individuales. Yo trabajaba en gimnasia en ese tiempo y trabajé, siendo joven, en la Escuela de Talentos Deportivos. Bueno, esto para contarles que ahí se trajo a trabajar a cargo de la gimnasia damas y varones a dos entrenadores chinos probados, ¿ya? Que ya tenían campeones mundiales y eso, ¿ya? Una china a cargo de las mujeres y un chino a cargo de los hombres. Y ellos, lógicamente en Chile, no hay muchos talentos en gimnasia. O sea, cuando hablamos de un talento, estamos hablando de menos de 1 entre 1000 niños. Entonces es muy difícil poder encontrar un talento innato. Es muy difícil. Entonces, bueno, en ese contexto de repente los criterios se hacen un poco más amplios porque si no, no vamos a tener a nadie. Y ellos, los encargados, estos chinos, evaluaron a muchos niños. Y aún así, costó. Yo diría que no encontraron nunca un talento innato, nunca. A pesar de que se trabajó con 20 niñas y 20 niños, nunca encontraron un talento. Esto para contarles lo difícil que es encontrar un talento que realmente tenga las condiciones para llegar a nivel mundial. Y cuando se encuentra un talento, no solamente estamos hablando de un talento que tenga las condiciones físicas, como le dije, sino las condiciones también técnicas que dependen del sistema neuromotor y las condiciones psicológicas. Muchos deportistas tienen condiciones físicas, y esto yo lo he visto, muchas condiciones físicas, muchas condiciones técnicas, pero llegan a la edad de adolescencia y sus intereses ya pasan a ser más de tipo social que deportivo. Y ahí van quedando en el camino muchos deportistas. Ustedes dirán, bueno, pero es que en la base se trabaja con muchos deportistas, sí, pero en el camino van quedando. No solamente por el aspecto físico, eso es lo menos, sino por el aspecto psicológico que vamos a ir mencionando. Bueno, Pero, eso. profe, ¿Sí? ¿y qué hacer para que eso no ocurra? Más en estos momentos donde eh, no tenemos como los espacios para hacer las clases o estar al aire libre, disculpe. ¿Cómo lo hacemos nosotros para que esos niños o esas personas que están entrenando de a poquitito y quieren ser como deportistas no se aburran, pues? ¿Cómo ayudarlos en la parte psicológica?
esa pregunta que tú acabas de hacer es realmente con lo que lidiamos los entrenadores. Yo te lo voy a hablar, te lo voy a contestar ahora como entrenador. Fíjate que trabajar con niños chicos en los cuales muchas veces tú le produces dolor, mira lo que te digo, dolor para lograr una elongación y que tú ves que incluso el niño llega a llorar, le corren lágrimas y trata de aguantar. Eso en entrenamientos que son muy largos de repente, poco motivadores por la cantidad de repeticiones y repeticiones y repeticiones. Entonces, la respuesta es la motivación que tenemos que tener los entrenadores versus este desgaste que incluso frente a los papás, a ellos también les parece demasiado atroz de repente que a sus hijos lleguen a estos límites, pero también hay padres que, que aceptan esto y que dicen, bueno, no importa, si es lo que hay que hacer, tienen que aguantar. La clave es la motivación que hay que tener siempre. En esos tiempos, cuando voy a volver al ejemplo de la Escuela de Talento, daba mucho mejor resultado. No quiero ser clasista, por favor, no me juzguen de clasista, ¿ya? Daba mucho mejor resultado trabajar con niños de un estrato menor, ¿ya? Socioeconómico menor, que un estrato alto. Esto en función de solamente la experiencia. Los niños de un estrato social, socioeconómico alto, eran más proclives a desertar, porque tenían mucho más distractores entretenidos que lo que tenía el otro estrato social más bajo. Por ejemplo, los niños de un estrato socioeconómico más alto tenían la posibilidad de jugar tenis, de ir a la nieve, de tener más de la casa en la playa, otros distractores que son mucho más motivadores que estar entrenando. Para los niños que son de un estrato socioeconómico más bajo, es muy importante el deporte, porque eso los va a llegar a conseguir aquello que a lo mejor en su vida nunca van a tener. ¿Me explico? Buena alimentación, preocupación, médicos, equipo médico, viajes, etc. Entonces, por eso les digo, no me juzguen de clasista. Esto es una experiencia que yo les estoy comentando que sí se dio así. Y al final se prefería, incluso dejaban de lado a niños que, siendo con muchas capacidades, eran de un estrato socioeconómico muy alto. No, ya era como un prejuicio, no, esto no va a resultar, no perdamos tiempo con esto. ¿Ya? Eso, pero lo principal a tu respuesta es la motivación. Todas las clases, todos los entrenamientos hay que terminarlo con una actividad entretenida, que se vayan contentos a la casa, que se vayan riendo, que se vayan abrazados. Eso te diría yo que es la respuesta principal. ¿Ya? Bueno, hablamos del aspecto físico. El aspecto físico es muy importante, el desarrollo de las cualidades físicas tempranas. Cuando ya no se desarrollan las cualidades físicas tempranas, después es muy difícil. Muy difícil. Si no logrando desarrollar, volviendo al ejemplo anterior, solamente un ejemplo, la elongación necesaria, después ya es muy difícil. En un nadador como exigencia tiene, por ejemplo, que tomar una toalla o una cuerda y pasarla no más con este ancho, hacia atrás. O sea, la movilidad de hombros que tiene que tener un nadador, sobre todo un mariposista, tiene que ser extraordinaria. Lógico, porque de eso depende la técnica. Mire lo que le estoy diciendo. De la buena elongación o movilidad que tenga, depende mucho la técnica. Un pasador de vallas o un vallista, ¿ya? Necesita de una movilidad coxofemoral o una movilidad de cadera muy amplia, porque en la medida en que tiene mayor movilidad, puede pasar más rasante la valla, y eso significa que el centro de gravedad no lo eleva
Y si no lo eleva, no gasta tanta energía y mantiene más la velocidad horizontal. Estamos hablando de cosas técnicas, por favor. ¿Ya? Entonces, ahí estoy dando solamente ejemplos. La movilidad articular es imprescindible. Así también la movilidad articular o la elongación de columna que puede tener o lograr un saltador de alto. Si tiene una columna muy rígida, no logra pasar bien o necesita más rechazo. Dicho de otra manera, para poder pasar la altura. Algunos pasan la altura de la vara en función del rechazo y fuerza, y otros en función de la movilidad. Hay una componente ahí. ¿Ya? Entonces, tiene mucha relación en deportes individuales, que esto se extrema, lo que es el desarrollo de las cualidades físicas con la técnica a lograr. Y así le puedo seguir dando muchos ejemplos. Muchos. ¿Ya? Una niña que tiene 180 grados de apertura también en la cadera y hace una rueda arriba de una viga, va a tener menos tiempo entre un apoyo y llegar a la viga en el otro, porque tiene mayor amplitud. Tiene menos tiempo, por tanto, juega menos con el equilibrio. Y así podemos lograr un montón de ejemplos de la relación que tiene y de la importancia que tiene el desarrollo de las cualidades físicas en función de las cualidades técnicas a lograr. Si Profesor, vamos un poco... ¿Sí? Aportando a la importancia de las cualidades físicas, ¿puede ir avanzando un poquito a la diapositiva de aspectos físicos, por favor? Es que Por mira, supuesto. justamente, y es complementando lo que dice el profesor Eduardo, ¿ya? No, la siguiente, dos diapositivas más, porque esas son definiciones básicamente esa. Ya, Okay. mira, acá es muy importante lo que está diciendo el profesor Eduardo, y yo quiero complementar por qué es tan importante y por qué se le da tanto énfasis a las cualidades físicas en un deporte individual versus un deporte colectivo. Básicamente porque en un ejemplo, también voy a dar un ejemplo bien abstracto, pero en un equipo de fútbol yo puedo tener al mejor atleta con las mejores cualidades físicas desarrolladas, pero eso no me va a garantizar el éxito, ya no me va a garantizar de que mi equipo salga campeón, que mi equipo gane el partido. Bien, requiere muchos otros factores, ¿ya? Y esos factores que son básicamente el trabajo en equipo. Bien, en cambio en un deporte individual, un deportista que está bien preparado, ya en todos los aspectos que involucran a su deporte, sí está, yo diría, casi garantizado ya el éxito de ya en esta competición. Bien, por ejemplo, el mismo ejemplo que da el profesor con Usain Bolt. Yo puedo tener al tipo más veloz del mundo en un equipo, pero eso no quiere decir de que por tener un equipo veloz yo voy a ser campeón de mi liga, ¿ya? Eso, profesor. Ya. Gracias, profe. Dentro de los aspectos físicos, se me estaba quedando en el tintero, eh, el aspecto antropométrico. O sea, hay ciertas cualidades de talla, ¿ya? No, yo me había quedado un poco pegado, perdónenme, en lo que son las cualidades, pero descuidé y es muy importante el aspecto talla, peso y relación que existe entre sus extremidades. Para los diferentes deportes individuales hay diferentes cualidades en ese sentido. Y me voy a ir a los extremos. Un saltador de alto en atletismo, varón, anda alrededor de los 2 metros. 2 metros de alto. Un gimnasta a nivel olímpico anda alrededor, o sea, mide alrededor de 1,60. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir? Ese gimnasta que es campeón olímpico, se lo puedo dar hasta con nombre, ¿ya? No sirve para ser saltador de alto. No sirve. Con esas cualidades físicas antropométricas, no sirve. Y a su vez, el saltador de alto, de 2 metros,
no sirve para ser gimnasta. Y así, con esos esos dos ejemplos extremos, les quiero decir que para cada deporte tiene que haber cualidades de tipo física. Un levantador de pesas no es un individuo que es angosto de cadera, angostito de hombro, no, son tipos fuertes, ¿ya? Y eso lo tienen que ver muchas veces, mire lo que les voy a decir, cuando nosotros eh, eh, evaluábamos a los gimnastas a temprana edad, llamábamos a los padres, entrevistábamos a los padres con el objeto de observar las cualidades físicas de los padres. O sea, cuál es la herencia que tiene, cuáles son las potencialidades, cuáles son las posibilidades que tiene. Y si los papás eran altos, medían 1,80, aunque el niño sea bajo, la mayor probabilidad es que el niño sea de 1,80. Por ende, no nos iba a servir. Le estoy contando solamente experiencias que se aplican. Es importante el aspecto físico, por decirlo de alguna manera, no solamente las cualidades físicas, dentro de lo que es las cualidades o los aspectos físicos. ¿Ya? Profe, ¿algo que decir? No, nada, Ya. nada que decir ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Y qué se le dice al niño que quiere practicar? Usted le Perdón. dice no, si no cumple los parámetros. Bueno, importante, eso tiene relación con los objetivos que tenga tu club. Si tu club tiene como objetivo, a ver cómo te puedo decir, participar dentro de los mejores clubes a nivel nacional, el filtro es mucho mayor. Pero si tú estás trabajando a nivel municipal o a nivel local, no tiene mucha importancia, porque el nivel que tiene tu club o tu equipo no va a ser top 10. Entonces no importa que participen, pero eso está definido por los objetivos y las políticas que tenga tu club. No lo define tanto el entrenador, o el entrenador junto con la dirigencia, cuáles son los niveles que queremos alcanzar y por ende cuáles son los niños que queremos aceptar. A veces también depende de la cantidad de vacantes que tiene. A veces no alcanza a llenar tus vacantes. Tú dices, bueno, mi equipito de voleibol, yo quisiera tenerlo alrededor de 1,80 m, 1,90 m. Estoy hablando, me pasa al colectivo, perdón, ¿no? Pero para dar un ejemplo. Y si te llega alguien de 1,65 m, 70 m, que tiene muy buena defensa, ya como falso, bueno, tú dices, ya, lo meto en el equipo. Me sirve. Pero eso depende de los objetivos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Sí? sí, yo justo que para complementar la respuesta ya para Jerry, yo desde mi experiencia como, porque yo alguna vez me tocó trabajar también en escuelas de iniciación en un deporte individual, que es patín carrera, ¿ya? Personalmente, a mí me pasaba que en el club iba desde justamente la iniciación o la práctica por placer del deporte hasta tener deportistas seleccionados nacionales. El tema es que yo con los niños, yo por lo menos trataba de ser lo más realista posible y aterrizado a la situación, en el sentido que ellos están en escuela, ¿ya? Y si quieren, y no estemos pensando a años más adelante, en el sentido de que yo no les voy a estar diciendo, bueno, cuando su hijo sea campeón nacional o campeón mundial de su categoría, no, sino que es, bueno, su hijo tiene bastantes condiciones, lo que importa es que se mantenga, que se aplique, etcétera, etcétera, y si no tiene condiciones, bueno, es no decir como tal, no, sabe que su hijo no sirve, sino que, mire, vamos a tener que trabajar esto otro, mejorar estos aspectos, y así, ¿ya? Pero tampoco, yo por lo menos desde esa experiencia que tengo, jamás decirle, no, sabe que su hijo no sirve para este deporte porque están en un periodo de iniciación en que también el sistema nervioso, complementando lo que dijo anteriormente el profe, el sistema nervioso todavía está muy plástico en los niños, ¿ya? Independiente de que sus cualidades de repente no puedan ser las más óptimas para un deporte, ¿ya? Pero como les digo, o sea, trabajarlos como para futuro, pero no estarles hablando de eso en el momento, o sea, estar pensando siempre en el objetivo paso a paso, ¿ya? Y ese es
Eso es como lo principal que yo les puedo compartir al respecto. Profe, ¿Sí? complementando lo que dijo el profe Felipe, eso de lo relacionado, así como mejorar al aspecto, yo pienso que también depende de cada profe, porque conozco, o sea, no conozco, sino he visto muchos casos que hay algunos profes que dicen no y en no nomás. Entonces, y dejan botado al niño, por así decirlo, sin ninguna solución o una posibilidad en qué aspecto mejorar. Pues entonces yo creo que eso también va por la ética del profe, que el profe sea profesional en ese caso y darle como una solución al sistema, porque muchas veces he visto que dicen no y en no. Y entonces el niño también tiene como una frustración y una desilusión al deporte en sí. Sí, mira, yo te voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia, cómo yo lo hice años atrás para poder darle una solución a esto. Dentro de tu equipo, ¿ya? Puedes tener diferentes niveles. Puedes tener 2 o 3 niveles. Cuando me refiero a equipo, mejor hablemos de etapa o de edad. Si tú estás en etapa, por ejemplo, infantil o juvenil, puedes tener 2 o 3 equipos infantiles o juveniles. Entonces, tienes un equipo A, un equipo B, un equipo C. El equipo A, supongamos que es el de mejor calidad, ¿ya? Entonces, tú le das la posibilidad, o puedes tener 2 solamente, no 3, le das la posibilidad a todos, aquellos que no tienen tantas cualidades físicas o técnicas, ¿ya? Por razones ya, como decíamos, innatas, o no lo han aprendido, o empezaron un poco tarde el deporte, parten en el equipo B, o en el equipo, se lo ganan, pasan de equipo. Así lo hice yo. Entonces, eso me dio resultado, porque además tú creas una cierta sana competencia. Quiero ganarme estar en el equipo de A. Y los cabros trabajan y se esfuerzan, ¿ya? Y tú eres honesto, no le estás vendiendo la pomada. Le estás Claro. diciendo, esto es lo que tenemos, ¿ya? Y tú estás acá y de acuerdo a tus evaluaciones, que pueden ser externas, con jueces externos, no lo evalúas tú. Y los jueces dicen, sí, este niño sacó un puntaje tanto o cronometró tanto, no le da para estar en el equipo A. ¿Te fijas? Tú eres honesto con eso. Tú no le estás vendiendo, como decimos los chilenos, la pomada. Exacto. Entonces, una solución es establecer al menos 2 niveles dentro de la categoría. Bueno, eso. Hablamos de los aspectos físicos. Los aspectos técnicos. Bueno, yo en realidad no me he guiado mucho por, la, por, la, por las diapositivas, ¿ya? Pero hemos ido hablando en general de todo. Revisemos, la ejecución técnica dice es de carácter definitivo. Eso es así. La técnica es definitiva en los deportes individuales. A mejor técnica, mejor rendimiento. Sin duda, son variables directamente proporcionales, como llamamos. A mejor también preparación física, también. Pero no es una sola cosa, es la técnica, es la táctica y es la psicológica. Gran complejidad en el funcionamiento de mecanismos de ejecución. Cierto, los deportes individuales tienen una gran complejidad técnica. Tienen que aprender muy bien y en forma exacta lo que es la técnica. Y ojo, que ahí también viene mucho lo que son los aspectos de ¿a qué le damos prioridad? Y esta es una pregunta que nos hacemos todos los entrenadores y ustedes a lo mejor ya se la han hecho o con la experiencia también. ¿A qué le damos prioridad? ¿Al aspecto técnico o al aspecto de desarrollo físico? Y eso es una dualidad de criterios que aún no está definida. Hay dos corrientes. Una corriente que desarrolla mucho lo que es la técnica, ¿ya? Y otra corriente que desarrolla solamente la parte física y cualidades físicas a través del juego, ¿ya? Y ejercicios, todo lo que quiera. Y pasa una etapa grande
una etapa importante, por decirles yo, todo lo que es la etapa preparatoria o parte infantil, y recién en juvenil empiezan a tecnificar los movimientos. Recién ahí. Pero los tecnifican cuando ya tienen las cualidades físicas muy, muy bien desarrolladas. Eso es un pensamiento de una corriente, por decirlo, ¿ya? De algunos entrenadores. Otros entrenadores tienen la opción de hacerlo a temprana edad, la técnica, pero la técnica, el desarrollo de la técnica de repente es un poco fome, por decirlo de alguna manera. Es poco motivador. ¿Ya? Son corrientes que ustedes tienen que escoger. ¿Dónde me voy? Hago un mix. Yo tengo ¿Qué una tanto pregunta. mix? ¿Sí? Es que yo tengo una pregunta: ¿qué pasa con un deporte que es individual, que es la lucha libre profesional, pero que a la vez también es de oposición con otra persona? Y acá yo leo que sale dominio técnico, pero en ese deporte el dominio técnico tiene que ir de las dos partes. ¿A qué me refiero a eso? Que algunas partes de las luchas son coreografiadas. Entonces, si yo tengo la mejor técnica, pero si mi compañero de lucha no la tiene, puede que me lesione. Entonces, ¿eso cómo lo puedo ver yo en la lucha libre pensando en eso, pero siendo que es un deporte individual? Sí. Profe, ¿alguna Sí, respuesta? sí, mira, respecto a eso, en que tú estás dependiendo de otros factores, tal como dices, como es el Sí. oponente, tienes que dar mucho énfasis a lo que es la parte, lo que es la preparación física y sobre todo cuando ya estás en periodos de competiciones. Por ejemplo, si tú hablas de la lucha libre profesional, que muchas veces la competición es muy seguida, es durante esos periodos entre competencia y competencia, porque por ejemplo en lucha libre profesional, cada cuánto luchan? ¿Una vez a la semana puede ser? ¿Cada 2 semanas? ¿O no? Sí, como una Ya, vez a la ya, semana o dos. perfecto. En esos casos, lo que más se recomienda es ocupar un sistema de preparación o de planificación orientado muy similar a lo que son los deportes colectivos. Por ejemplo, hacer lo que es el microciclo estructurado o la periodización táctica, en que lo que se busca es ir trabajando y dosificar cargas para que tú puedas aguantar durante toda la temporada. Entonces, lo que muchas veces se busca es que tú entre temporadas tú desarrolles todas tus cualidades físicas y técnicas y durante el año tú te dediques solamente a prevenir lesiones, prevenir lesiones. Ya, y dentro de prevenir lesiones, además del trabajo físico, que es, como te digo, eh, que busca eso, ya no es tanto desarrollar las cualidades, sino que busca la prevención de lesiones con el desarrollo de la fuerza en ciertos aspectos, es también el trabajo técnico, ¿ya? Y ahí es donde el luchador tiene que estar el entrenador y el luchador tienen que prever de que les va a tocar de repente un rival que no va a ser tan rico técnicamente hablando. Te contesto más o menos la... Sí, profe, que esa era mi duda. ¿Cómo hacerlo yo si yo como luchador estoy con otra persona que no tiene como el mismo aspecto técnico que yo? Es eso, bueno, y hay que pensar también, Wilson, ¿cierto? Sí, profe. Wilson, hay que pensar también que en estos deportes donde la incertidumbre es mayor, también es mayor la probabilidad de lesionarse. Entonces, en ese aspecto hay que considerar eso. Ojalá nunca te lesionaras y decir, oye, a lo mejor todo este trabajo ya, a lo mejor no me sirvió de nada, o a lo mejor sí, porque te preparé tan bien para aguantar y soportar y prevenir lesiones que no te lesionaste nunca. Pero si te lesionas por algún motivo, que la recuperación sea lo más rápido posible. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, lamentablemente, digo lamentablemente, pero eso no solamente existe en Chile, existe en todas partes. El deporte, quisiéramos que se fuera 100% honesto, pero no lo es. No lo es. Y yo he visto, ¿ya? Y puedo decirlo con nombre también, por ejemplo, en judo. En la escuela de carabineros le enseñan desde niños ciertas mañas a los deportistas, ciertas mañas para poder doblegar al oponente, ¿ya? Mañas que no las ve el Son árbitro. los carabineros, profe. ¿Ah? Esos son Oye, los pacos. lo que pasa es que la Escuela de Carabineros es muy fuerte en judo, es un club que es muy fuerte en judo, ¿ah? Y ellos le enseñan, como te digo, vaya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con nuestros deportistas? Que me pasó también. Tenemos que decirle al deportista,
prepararlo, más que decirlo, prepararlo para poder aguantar psicológicamente, que de repente le sucedan estas cosas y no se decepcionen, porque uno trabaja muchas veces en la honestidad y ven que el oponente o los otros clubes no lo hacen. Entonces, bueno, pues decirle, bueno, el sistema es así y ante esto tú tienes que reaccionar de esta forma. ¿Ya? Prepararlos un poco psicológicamente, pero hay que enseñarle de que el sistema es así, y no solamente en judo, les puedo dar muchos otros ejemplos, que no siempre son correctos. No. No. Bueno, eso, vamos un poco más rápido porque se nos está pasando mucho la hora en todo esto. Como dice acá, como decía antes, de dominio técnico más preparación física es mayor eficacia. Exacto. Y en algunas partes aparece el uso y manejo de objetos o instrumentos también. De los aspectos tácticos, que también hemos hablado algo, hay una percepción y decisión se dan en menos deporte. A lo mejor tiene que ver también con lo que estamos hablando recién. Hay que tomar decisiones frente a lo que sucede en el momento. Hay que preparar tácticamente al deportista para que pueda resolver. ¿Ya? Les doy el ejemplo. Un ejemplo en una carrera de, supongamos, no sé, 400, 800 metros planos. Y un deportista está preparado tácticamente para realizar la carrera de una forma, pero su objetivo es subirse al podio y obtener el primero o segundo lugar. Y ve que en la carrera lo están llevando por delante y no va a lograr porque va en cuarto o quinto lugar. ¿Qué hace el deportista? ¿Va a mantener su táctica o se la va a jugar? ¿O un nadador? ¿Qué es lo que haría? Hace el esfuerzo mayor, rompe su táctica y a lo mejor no se apura en los últimos 80 metros, se apura a partir de los 120. Arriesga, total ya no va a llegar, no está en el tercer lugar, y a lo mejor arriesgando puede lograr meterse entre los 3 primeros. Eso es táctica, pero esa táctica la resuelve en el momento, ya sea el nadador, el atleta u otro. Eso es táctica. ¿Algún comentario? Sí, al respecto también, muchachos, ahí también tiene mucho que ver con lo siguiente. De repente hay algunos deportes individuales que justamente la capacidad o la necesidad de decidir frente a ciertas eventualidades es Exacto. mucho menor que en otros. O sea, no vamos a comparar la toma de decisiones que tiene que tomar un karateca versus la toma de decisión que tiene que tomar un atleta de un corredor de 100 metros plano, en que el corredor está en su pista. No pueden invadir su pista, él tampoco puede invadir la pista, entonces está mucho más preparado para algo más específico, versus un deporte de oposición, como decía, por ejemplo, el caso del judo. Nunca hay 2 encuentros de judo iguales, ya siempre va a depender de las características físicas del oponente, ya las decisiones que también que tome el oponente, que pueden ser infinitas. ¿Ya? Entonces a eso es a lo que se refiere. No es que los deportes individuales, sobre todo los que están con menos incertidumbre, por así decir, no tengan que trabajar lo que es la percepción y la decisión. Tal como decía el profesor, de repente puedo ver que mis oponentes están, por ejemplo, yo voy a necesitar rematar 10 metros, 20 metros antes de lo que yo tenía planeado. ¿Ya? Y también eso va a depender por cómo se está dando la competencia en torno a mis rivales. Bien, eso es a lo que se refiere. Ahora, lo que pasa es que en muchos deportes individuales, que son la mayoría, esta necesidad de decidir tan rápido, tan inmediato, como se da en los deportes de oposición, como el tenis o como los deportes de combate, no es tan inmediata como sí lo requieren estos otros deportes que les digo. Bien, profesor. Bueno, así es. Así es. Los aspectos tácticos se reducen y tiene que ver mucho con el deporte. Yo les voy a contar un caso que me tocó verlo, tuve la fortuna de verlo en vivo, en directo, a Usain Bolt, de quien hablamos delante, en los Juegos Olímpicos de Río, el 2016, en la final
de 100 metros planos. ¿Qué pasó? ¿Se lesionó? No, Usain Bolt hizo una partida falsa. ¿Qué sucede? Cuando hace una partida falsa, queda condicionado, porque a la segunda queda para afuera, y él perdía la medalla olímpica. ¿Qué hizo Usain Bolt en ese momento? A la segunda salida, yo lo miré y yo decía que este gallo hace una partida nervioso, hace una segunda partida falsa y que afuera. No partió en forma inmediata. Su reacción la hizo más lenta, tácticamente, porque los que tenía al lado eran todos full corredores, ¿no? Estamos hablando de la final olímpica. Salió más lento, se retardó un poco y arriesgó perder la final. Sin embargo, logró ganar, no con el tiempo que tenía antes, porque hizo una partida más lenta, ¿ya? Pero sí logró ganar. Eso es una modificación táctica que él tuvo que hacer obligado a las circunstancias. Exacto. Un ejemplo. Bueno, eso. Pasemos a los aspectos reglamentarios. Dice, aquí también tiene, a ver, me está tapando un poco Ahí. ahí sí. Aquí también tiene bastante importancia el conocimiento exacto del reglamento, ya que este nos va a permitir entrar en el juego con mayores garantías y aprovecharlo para sacar mayor provecho de aquellas cosas que sí permiten el reglamento. No nos olvidemos que aquí, como les dije al principio de nuestra clase, hay dos actores. Uno es el deportista y el otro es el entrenador. Hay más actores, claro, tenemos los dirigentes, ¿ya? Pero también hay un actor que interviene, que es quien nos evalúa. Entonces, ojo, porque también hay que preparar al deportista en los aspectos reglamentarios, ¿ya? Porque existe un tercer actor que es el juez, aquel que nos evalúa. El deportista tiene que estar muy bien informado y capacitado en función de los reglamentos. Esto para que los cumpla y segundo, para que no se frustre en función de un desconocimiento de alguna regla, ¿ya? Que lo puede perjudicar. El entrenador, a su vez, tiene que manejar muy bien el reglamento. Nosotros como entrenadores debemos saber tanto como saben los jueces. ¿Por qué razón? Una, porque se la tenemos que transferir a nuestros deportistas, y otro, porque tenemos que hacer uso correcto del reglamento. Ya sea, esto tiene que ver hasta en el ingreso a los recintos deportivos, como el vestuario, la actitud y la participación. Tenemos varios aspectos dentro del reglamento. No solamente tiene que ver con el momento de la prueba, tiene que ver con muchos otros aspectos. O sea, tiene que ver incluso con la indumentaria. No pueden usar cualquier indumentaria, ustedes saben, los diferentes deportes. No es así. Entonces, eso es importante. El manejo y el conocimiento del reglamento tiene que ser full para ambos. ¿Algún comentario al respecto? No, puede ser. Ya. El reglamento también nos va a permitir optimizar y hacer desarrollar nuestra capacidad lo mejor posible dentro de las posibilidades, digamos, dentro del contexto que se nos da. Ahí avanzamos. ¿Sí? Aspectos reglamentarios. Sí, porque hay otra diapo de justamente que hablan de los aspectos más grandes de los reglamentos. Déjame correrlo un poquito. Reglamento. Las características de los juegos y los artefactos. Claro. El reglamento se refiere a varias cosas. Uno, las características del juego y los implementos, los artefactos. Todo tiene que ser reglamentario. O sea, ahí atrás de fondo, por ejemplo, hay un pesista. La barra tiene ciertas características. Tiene que tener un peso, tiene que tener una flexibilidad, ¿ya? Que no se vaya a quebrar la barra, ¿ya? Y a su vez una resistencia que logre contener la cantidad de peso. El terreno de juego,
el terreno de juego también está reglamentado en muchos sentidos. Ustedes tienen, por ejemplo, que tiene que haber una cierta velocidad del viento en las carreras de atletismo para hacer válidos los récords. Entonces, hay una serie de características. El terreno tiene que estar absolutamente parejo, sin ninguna pendiente. Por esa razón, no existe en el atletismo, no existe la prueba de maratón con récord. No sé si ustedes han fijado. No existe el récord de maratón. ¿Por qué razón? Porque se corre en terrenos de juego, son todos diferentes. Esa es la razón por la cual no se tienen récord. Sí se tienen los mejores tiempos, de acuerdo, pero no se tienen como récord. Gestos técnicos que no se pueden realizar dentro del reglamento, claro, lógicamente. Hay muchos deportes en el cual se tiene que realizar el gesto técnico. No estamos hablando solamente del rendimiento, sino el gesto técnico tiene que ser el adecuado. Claro, Después dice, profe, respecto a eso, a lo de los gestos técnicos que no se pueden realizar, pasa que, y por ejemplo, dice el caso de la cuadra Salcedo, es el caso, por ejemplo, de un deportista que era lanzador de jabalina, si no me equivoco, que tenía una técnica que difería del resto de esos competidores en ese tiempo. O lo que pasa también con el salto alto, que antes se hacía, al salto alto original se hacía, el tipo saltaba y caía de bruces, o sea, boca abajo. Y si no me equivoco, profe, ¿cómo se llamaba el atleta que cambió este salto? Que de hecho el salto le pusieron su nombre. Fosbury. Ese, que fue el salto Fosbury, porque él empezó, en vez de saltar boca abajo, empezó a saltar de espalda. De Entonces espalda. se creaban muchas veces ciertas polémicas, por así decir. Decían, oye, pero así no se salta, pero se logró el objetivo, decían. Entonces muchas veces, de repente, por ciertas especificidades o ciertas cosas se van cambiando o se van modificando los reglamentos en base a técnicas. ¿Bien? Sí, exactamente el ejemplo que da el profesor Felipe. Hubo una polémica muy grande cuando apareció recién este nuevo salto, porque, y de hecho, no lo validaron inmediatamente, lo sometieron a estudio y después dijeron sí, he aceptado, porque había toda una controversia por la forma de pasar. El centro de gravedad, según los primeros estudios, pasaba por debajo de la varilla. ¿Ya? Miren lo que le estoy diciendo. Entonces, después que descubrieron que no era así, lo validaron. También les voy a dar otro ejemplo. El lanzamiento de la bala, en el lanzamiento de la bala siempre debe estar pegada al cuello. Si la bala se despega del cuello, es una falta técnica. Y ese gesto técnico antirreglamentario y es nulo. Y es nulo por gesto técnico. ¿Por qué razón este reglamento? Porque quieren evitar de que la persona lance la bala con el brazo desde atrás, por ejemplo. No, la bala tiene que salir siempre pegada del cuello, desde acá. ¿Ya? Esos son a modo de ejemplo. Siempre es bueno aterrizar con ejemplos para que uno vaya entendiendo mejor. Después dice, se expresan los resultados en tiempo, espacio, pesos. Claro, esos son los parámetros a medir en los ¿cómo se llama? En los deportes individuales. Claro, y muchas veces, muchachos, respecto a estos mismos reglamentos, es que la preparación física y la preparación técnica es que el entrenador tiene que ir planificando y adaptando ya, porque no es lo mismo hacer una preparación física para un tipo que hace halterofilia que para un tipo que hace salto alto, ¿ya? Por Sin duda, ejemplo. sí. Sí, claro. Sin duda, sí, absolutamente diferente. Aspecto psicológico. Bueno, habíamos hablado de esto, así que no nos vamos a quedar mucho. Dice superación de sí mismo, lógicamente. El deporte individual hay que desarrollar mucho nosotros como entrenadores la superación de sí mismo de nuestros entrenados, de nuestros alumnos. El control mental, la concentración, la estabilidad emocional. De este aspecto psicológico, podríamos con el profesor Felipe estar 2 clases, perfectamente. Es muy importante y es muy largo. O sea, si ustedes tienen el ánimo, de repente podemos hacerlo de forma extra, yo no tengo problema.
y hablar de esto, el aspecto psicológico. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, en el tenis, la diferencia que existe, por ejemplo, entre Rafael Nadal y otros deportistas, el control mental que existe, ¿ya? De Roger Federer. Incluso el Roger Federer que empezó a jugar tenis, ¿se lo puede imaginar a Roger Federer lanzando la raqueta? Lo hizo, rompió la raqueta contra el suelo más de una vez, peleándose con el público, discutiendo con el árbitro. Ese Roger Federer ya no es el mismo. Roger Federer hizo una estabilidad emocional y dejó de pelear contra sí mismo. En el fondo estaba peleando él contra sí mismo para poder tener un control emocional y dedicarse 100% su concentración, mire, estamos hablando de los aspectos que están acá, su concentración 100% en el juego. Porque si él peleaba con el público, se enojaba con él mismo porque no estaba rendiendo, menos iba a rendir. Se desconcentraba. Por tanto, tomando el ejemplo de él, Roger Federer trabajó mucho el aspecto psicológico y gracias a eso él es el deportista que ha sido y que es hoy día. Podemos dar muchos ejemplos al respecto. ¿Ya? La aceptación de un grado de responsabilidad. Claro, lógico. El deporte individual no solamente tiene responsabilidad con sí mismo, tiene responsabilidad con su entrenador, con su equipo, ¿ya? Porque aunque sea individual, él representa a un club, a una institución, ¿ya? Y esa institución muchas veces representa a una comuna, a una ciudad o a un país, ¿por qué no? Entonces la responsabilidad es muy grande, es muy grande. No solamente está corriendo por él, está corriendo por el país, muchas veces. Profe, una pregunta. ¿Sí? Espérate que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Yo, Sí, dale. en cuanto a lo psicológico, y que acaba usted de apelar a que Roger Federer se interesó claramente por su psicología para, claro, ser el mejor. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros como entrenadores hacia los niños? Porque en ese estadio debemos trabajar, por lo menos a mí me gustan los formativos, para que se interese él o ella en su psicología. Porque lamentablemente los niños solamente les gusta jugar, les gusta todo lo que tenga que ver con esparcimiento y recreación física. Pero lo psicológico, nada. Bueno, sí, es importante. No es fácil trabajarlo con los niños. En primera instancia te diría yo que es un aspecto que no hay que perder de vista en ningún momento. Siempre hay que estar reforzando lo que es la superación de sí mismo, para que el niño no se frustre. O sea, si por ejemplo una niñita tiene que hacer giros completos, ya 360 grados de giro en un pie sobre la viga, lo normal es que de 10 veces se va a caer o va a quedar arriba 2 veces. Es frustrante. Entonces, en eso uno tiene que estar al lado diciéndole, no te preocupes, estás aprendiendo. Así partió la Nadia Comaneci, por decirle, no sé, por decirle una gimnasta top. Así es, sigue adelante. Y el próximo entrenamiento vas a quedar 3 veces arriba y el próximo va a quedar 4. O sea, hay que animarla, ¿ya? Y lo otro que, bueno, yo apliqué también con niños chicos, al término de la clase, dejarle 5 minutos o 3 minutos para lo que es tendido en una colchoneta o en el piso, hacerle una relajación a los niños. Que aprendan a relajarse. Y tú los vas tocando, los empujas, qué sé yo, con cuidado, lógicamente, porque es delicado el tema. Pero, o sea, hacerlos sentir su cuerpo, ¿ya? De que están absolutamente relajados y su mente está desconectada. Entonces vamos aprendiendo esas cosas y las vamos aplicando con los niños. Y luego los niños lo sientan como una necesidad. No digo como una droga, como una necesidad. Profe, ¿y nos vamos a relajar hoy día?
Sí, claro, aunque no se le olvida, claro. Y lo hace 3, 5 minutos antes de irse. Y se van tranquilos, ¿ya? Y en esa relajación le enseñas a respirar, ¿ya? Y a sentir su cuerpo, su musculatura, el centro de gravedad, qué sé yo, una serie de cosas que van de la mano de eso. Eso Sí, es lo que te puedo contar como experiencia, nada más. es que le hablo también porque le hago yoga y dentro de lo que le hago yoga al chicos de fútbol con los que estoy, Ya. en tercera, B parece que están, sí. También les hago una clase como de mindfulness o meditación en donde ellos puedan abarcar ese tema que usted acaba de nombrar. Así que por lo mismo estoy yo con los más grandes, pero el tema es en el formativo cuando tienen 5 años. Así que son muy Sí, va movedizos. por buen camino. Esa es la forma. Hay que enseñarle de a poquito. Y fíjate como te decía, y esto para terminar, por favor, que no me he pasado en tiempo. Eh, los niños después los sienten como necesidad. Es impresionante. Yo lo que te cuento, o lo que les cuento, se los cuento desde la experiencia, más que nada. Hoy día les he relatado más que nada cosas que vivencias como entrenador, que se las he querido transferir a usted en función del tema de hoy día. Y los niños les gusta, sienten bien eso y les ayuda. Es increíble lo que les ayuda. Profe, lo dejo, perdón, me atrasé con lo mío. No, no se preocupe, profe. Ya. Entonces, ¿puede pasar a la siguiente diapo, por favor? Ahí. A ver, muchachos, respecto a lo que son los niveles de participación en los deportes individuales, tenemos que tener en cuenta que muchas veces se dan las siguientes situaciones. Podemos tener una participación simultánea, ¿ya? ¿A qué nos referimos? Que están todos al mismo tiempo haciendo la prueba. Puede ser ya como es por ejemplo la carrera de 100 metros planos. Están todos los corredores participando al mismo tiempo, independiente de que cada uno vaya por su carril. ¿Ya? Después tenemos la alternativa en que podemos estar ocupando el mismo espacio, pero no todos los deportistas pueden estar al mismo tiempo realizando la prueba. Por ejemplo, todo lo que son los saltos o lo que son los lanzamientos. ¿Ya? Estoy dando ejemplos aquí netamente de atletismo. Después tenemos lo que se llama con oposición, es decir, que estoy teniendo a otro deportista, ya que está, por ejemplo, está participando al mismo tiempo conmigo y esa persona me está poniendo el límite, me está poniendo el freno y me está dando cómo es que yo tengo que actuar. Ejemplo, los deportes de combate, y no solamente los de combate, pueden ser deportes en que los deportistas ni siquiera se tocan, como es el caso del tenis de mesa o el caso del tenis. Bien, badminton también, ¿ya? Y después tenemos sin oposición, que es en general todos los deportistas en que yo no dependo del rendimiento del deportista, o mejor dicho, el desempeño de uno de mis rivales no va a determinar mi desempeño. Bien, no es necesario así. Siguiente, profe. Después, respecto a chicos, y ahí hay que tener también en cuenta otras cosas, respecto a lo que es el espacio de participación. Puedo tener un espacio en común, ¿ya? Ahora, se puede dar ya que tengo un espacio en común o tengo un espacio separado o mixto. ¿Cómo ejemplificar esto? Sigamos con con ejemplos. Mira, yo puedo tener un espacio en común, por ejemplo, la pista de atletismo, ya en ciertas pruebas. Por ejemplo, no es lo mismo correr un 1500 metros en que todos los tipos pueden ir por la misma pista y de hecho ustedes se fijan que en las pruebas más largas de atletismo los tipos hacen como verdaderos, ¿cómo decirlo así? Como carros, como fila de deportistas en que van uno detrás del otro muchas veces, ¿ya? No van cada uno por su pista. No así en el caso de ocupar un espacio separado, ¿bien? En que cada uno tiene su espacio de juego, ¿ya? O de participación. Y después podemos tener espacios mixtos, que dice, ¿ya? Por ejemplo, el mismo tenis de mesa. Yo tengo un espacio en común, pero que a la vez está separado para cada deportista. Bien. Después tenemos espacios fijos y espacios fluctuantes. Ya fijo se refiere a que el entorno no se va a modificar. Yo siempre voy a participar en ese espacio. Versión fluctuante que puede ser que se determina que de repente, por ejemplo, alguien me puede decir,
Pero, profe, ¿cómo se le ocurre decir eso? Por ejemplo, el tiro con arco, ¿ya? El tiro con arco es un deporte que se hace quieto prácticamente, que yo tengo que apuntarle a una diana fija que no se mueve, pero ¿qué pasa si de repente la luz del sol o la luz natural o luz artificial no está en las condiciones en que yo me acostumbré a entrenar? ¿O qué pasa si de repente en un lanzamiento el viento estaba soplando a tantos kilómetros por hora y después de eso no está soplando? Eso también, eso da que el espacio en que estoy yo, que a pesar que es estático, sea fluctuante, que yo tengo que modificar mis gestos técnicos, tengo que modificar mi actuación para poder resolver la prueba con éxito. Siguiente, profe. Ya, oye, y otra cosa que es importante aquí respecto a lo que son los espacios, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta, muchachos, a la hora de entrenar a una persona, ¿ya? O sea, el deportista más exitoso es aquel que se anticipa y se antepone ante todas las necesidades y posibles eventualidades que yo tenga en un deporte. El que logra hacer eso y superarlas con éxito es el que más, ya, o el que lo logra superar con mayor eficiencia es el que va a lograr el éxito, ya, y estar primero en el podio. Después, muchachos, tenemos espacios fijos, tenemos, por ejemplo, espacios con alta organización, ¿ya? O sea que mi desempeño va a ser, o sea, claro, bien digo, mi desempeño va a ser relativamente, o sea, no tengo que estar dependiendo tanto del entorno, como por ejemplo la halterofilia, ¿ya? En que ahí yo solamente dependo de cuánto yo me preparé para levantar los X pesos. Pero en general lo que es el suelo, la iluminación, la temperatura, todo eso no debería variar, ¿ya? Mi desempeño. Después tenemos el escaso mecanismo de decisión, ¿ya? Lo mismo que hablábamos recién con el profe, que puede que yo no tenga ninguna decisión o puede que tenga poquísima decisión. Bien. Escaso mecanismo de percepción. Lo mismo, o sea, yo estoy tan preparado que pueden pasar eventualidades a mi entorno, pero mi dinámica de deporte no se va a ver influida por esto. Después tenemos valoración con alto grado de objetividad, ¿ya? O sea, ahí también tenemos que hacer otra diferencia entre los deportes, muchachos, individuales. Se pueden hablar de deportes que tienen sistemas de valoraciones objetivas en base a pesos, a tiempos, ¿ya? Y deportes individuales con valoración subjetiva, en que dependo de un equipo de jueces, de un cuerpo de jueces que van a evaluar mi desempeño. Independiente de que estas evaluaciones o esta manera de evaluar esté reglamentada y que se dice, oye, si la persona bajó el brazo tanto grado o cayó con las rodillas de tal manera, se le va bajando puntaje, ¿ya? Todo va a depender mucho de la percepción, de la mirada que tenga ese juez. Bien, por eso es que se hablan de deportes individuales también, con resultados objetivos, ¿ya? Y subjetivos. El atleta que corrió 100 metros hizo 10 segundos con 10 porque está marcado con la máquina desde que partió, desde que cruzó la línea de salida hasta que cruzó la meta. Bien. Versus, como les digo, deportes como la gimnasia, en que requiere de un cuerpo de jueces. ¿Cuántos son? ¿5 jueces, si no me equivoco, profe? ¿O son Sí, menos ahora? son 6 jueces, Son porque 6 son jueces. 6 jueces. Bueno, sí, pero aparte de eso, en la gimnasia hay jueces de línea, ¿ya? Que están viendo que no se pase de los límites la persona en el caso de suelo. Exacto. Y de las salidas de salto y de viga y de barra, también que no se salgan del espacio. Exacto. Con respecto a eso, perdone que le quería agregar algo. En el aspecto de valoración, es cierto que hay deportes que mensuran, que miden, ya sea el espacio o el tiempo, y eso es muy claro. Cuánto saltó en salto largo o triple, ¿ya? Cuánto lanzó en jabalina, en bala, ¿ya? O cuánto tiempo hizo. Eso es muy objetivo, y que hoy día incluso ya ni siquiera hay mucha participación del humano en eso, sino que está más automatizado. En el caso de, por ejemplo, la gimnasia y deportes en que mide la calidad del movimiento, no la cantidad. Esa es la diferencia. Entonces, el patinaje artístico es otro, ¿ya? Eso está dado por jueces. Entonces, por esa razón, hay varios jueces, de los cuales, por ejemplo, en la gimnasia, si hay 6 jueces, se eliminan las notas de los más altos, el más bajo,
el juez árbitro no participa, a no ser que sea necesario, quedan 3. De esos 3 se saca un promedio, y ese promedio tiene que no distar mucho de la nota que tiene el juez árbitro. Para decir, si el juez árbitro tiene una diferencia de nota, dependiendo del rango de la nota, ya, mayor a 0,5, él puede hacer intervenir su nota. O sea, que todo está normado y reglado para tratar de hacer lo más justo posible la nota, lo más apegada posible, ¿ya? Con muchas cosas en las cuales pueda validar realmente su nota. Es complejo el tema de la calidad. En la cantidad también, por supuesto, pero más objetivo. Eso, profe. Exacto. Bueno, y también se puede dar la situación, muchachos, al respecto de esto mismo, en que el reglamento o ya, o sea, yo tengo una valoración objetiva, tal como dice, pero a su vez también tengo una valoración subjetiva durante el desarrollo de la prueba. Ya, por ejemplo, que en el caso de los deportes atléticos, por ejemplo, yo me acuerdo hace muchos años, atrás, yo era muy chico, haber visto en una maratón cómo a una deportista perdió el primer lugar porque en los últimos metros pudieron observar que despegó en un momento los 2 pies del piso, ¿ya? Y después, bueno, obviamente lo revisaron Esta es la caminata, entonces, la caminata. perdón, la marcha, sí, La no era marcha, maratón, sí, la sí, marcha, sí. sí. La marcha Y, que no puede dar suspensión. Claro, no exacto, puede dar suspensión, sí. exacto. Y producto de eso, de que se vio que en una pequeña fracción de segundo, la persona despegó los 2 pies, estaban los 2 pies sin contacto en el suelo, la persona perdió su primer lugar, ¿ya? O también se puede dar, por ejemplo, en el caso del atletismo o del patín carrera, que yo tengo harta experiencia con ese, que de repente se ve que un deportista le puede mandar un manotazo al otro, tomar de la cadera al otro, mandar un codazo, ¿ya? Y que de repente son cosas que el que sabe hacerlas las va a saber hacer y en general el público va a decir, oye, pero si aquí no se vio nada. Pero justamente un juez alcanzó a ver esto, por ejemplo. Entonces a eso me refiero. Resultados objetivos, pero también con valoración del proceso que sea subjetiva. Se puede dar. Bien. Y después, muchachos, tenemos como último punto respecto a lo que es el espacio fijo, limitaciones referidas a condiciones espaciales. Por ejemplo, la lucha greco-romana, el judo también, que tenemos espacios limitados y que no nos podemos salir de esos límites. O en general, por ejemplo, lo que pasa con los 100 metros planos, ¿ya? Eso. Siguiente, profe. Respecto a lo que es el espacio fluctuante, como yo aquí les decía, podemos tener que el entorno puede alterar mi resultado, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, ¿se puede dar una baja organización? Claro que sí, como puede ser la escalada deportiva que no sea en muro, ¿ya? Eh, ¿Ya? O puede darse que hay una organización X, ¿ya? Pero siempre van a haber factores que van a estar limitando mi rendimiento. Por ejemplo, el tiro skid, que aunque parezca impresionante, que uno dice, oye, pero si el tipo tiene que apuntar nomás, ¿ya? Pero ese apuntar al objetivo, a la diana que tiene que vencer, ya no siempre va a ser igual. Incluso puede ser de que el mismo viento, ¿ya? Altere la trayectoria del objetivo al cual tengo que disparar. Bien. El mismo tema que yo les decía, el tiro con arco, que independiente de que eso se ve que igual tiene organización, siempre va a tener un punto de incertidumbre que va a estar, que puede variar mi desempeño, ya que puede alterar mi desempeño. Bien, en este tipo de medios que son los con espacio fluctuante, se presenta mucho lo que es la percepción y decisión, por lo mismo que les digo, o sea, son factores que de repente no van a depender netamente de mis cualidades físicas y técnicas, ¿ya? De la calidad técnica que yo tenga. Bien, escasa homologación con otras situaciones. Se refiere a que yo la única manera de poder practicar estas situaciones o esta realidad de juego es haciéndola, ¿ya? No es que de repente me vaya a poner en un simulador a tratar, ya voy a jugar con la Wii y con eso voy a practicar. No, no sirve, ¿ya? Eh, Motivación, ya tiene mucho que ver también con el grado de riesgo de la actividad. Bien, por eso es que también hay algunas actividades de este tipo en que depende mucho el entorno en que yo esté, que no la hace todo el mundo. Bien,
Ya, por ejemplo, el tema de escalada deportiva, siendo que tenemos condiciones para hacer escalada, no es un deporte que se practique masivamente. Bien, y también respecto a esto mismo es el alto grado de tecnificación que requieren algunos de estos deportes individuales. Bien, hay otros que no. Bien, ojo con eso. Bien, profe, ¿algo que aportar acá? No, me queda un poco, sí, no sé, yo lo sometería como un grado de discusión. ¿Mm? Si la motivación es mayor o no a mayor riesgo. Yo lo sometería como a discusión, ¿eh? Porque hay mucha gente hay muchos deportistas que son adrenalínicos, Sí, o sea que les gusta mucho el riesgo, ¿ya? Eh, un deportista, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de antes, un alpinista, ¿ya? Que dedica semanas o años a la preparación de una escalada con un riesgo altísimo, ¿ya? ¿Qué lleva a motivar eso? A ser el único mm, o a ser de los pocos que lo logre, ¿ya? exacto. Eso. Entonces, yo lo sometería como discusión, decir si la motivación tiene una relación directa con el grado de Con el riesgo. grado de Eso nomás. riesgos, así es. Eso. Es difícil como determinar a ciencia exacta al respecto, Sí, porque porque es también como adrenalínico, como digo yo. Sí. depende de mucho también del tipo de persona. Ya, profe, vamos con la siguiente. Vamos. Respecto a los implementos, aquí no me detengo mucho. Es si yo, mi competencia es con implemento o sin implemento. Cuando requiere sin implemento, y ya podemos hablar de carreras tan simples como la de los 1500 metros, que grandes implementos no necesito. O sea, para desarrollar mi prueba no necesito grandes implementos. Versus, por ejemplo, el tiro con arco, versus el tenis de mesa, versus el salto con garrocha o todos los lanzamientos en general que yo tengo, ya mi desempeño se basa en tener que ocupar un objeto para lograr mi objetivo, ¿ya? Es básicamente eso lo que, ya, y respecto a esto mismo, es que también se va variando la técnica, ¿ya? La técnica y el tipo de decisión y de desempeño que se va dando con el deportista. Bien, siguiente, Perdón, ¿sí? con respecto a eso, un pequeño ejemplo siempre para aterrizar las cosas. En la gimnasia, ¿ya? Existen, claro, existen implementos y existen aparatos también, Aparatos, ¿ya? justamente. Entonces, en la gimnasia, por ejemplo, en la gimnasia varones, gimnasia artística varones, existen los aparatos que son salto, que es un plinto con trampolín, existe la barra cilíndrica, existen las paralelas, las anillas, ¿ya? Existe el caballete con arzones y manos libres, ¿ya? Entonces, existe con aparatos y sin aparatos. Y en la gimnasia rítmica, que es diferente de la gimnasia artística, existen los implementos, que son balón, cuerda, clavas, cintas, me olvido, aros y manos libres. Son 6 también. Entonces, ahí tenemos diferencia entre un deporte en que se utilizan aparatos y otro que se utilizan implementos y Claro. también manos libres. Eso a modo de ejemplo. Claro, bueno, respecto a lo mismo, profe, por ejemplo, también existen deportes en que por reglamento a ti te piden ocupar un cierto implemento por un tema de seguridad, etcétera, ya como es el De caso, por ejemplo, protección. exacto, Eso. exacto, como es, por ejemplo, el caso del patín carrera, que bueno, yo estoy ocupando un implemento que son los patines, o si no, no sería el deporte como tal, pero además yo tengo que ocupar un implemento obligatorio que es el casco, ¿ya? Que es de protección, ¿bien? Por ejemplo. Ya, profe, ahora sí. La otra, Sí, por favor. vamos. Respecto a lo que es la finalidad o dinámica en realidad que podríamos hablar, podemos tener deportes que se dan por tiempo, ya que se dan en un tiempo X, que en el caso de los deportes individuales son los menos. Tenemos uno que se da en torno al espacio, que es la mayoría. O sea, por ejemplo, yo no digo yo voy a correr 100 metros en 12 segundos, yo no voy a correr 100 metros yo voy a correr 100 metros, independiente del tiempo que uno se demore. Lo mismo con la maratón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, y después tenemos también el concepto de el adversario.
si tengo o no tengo un adversario enfrente, como es el caso del boxeo, como es el caso de deportes de oposición en general. Como les decía, deportes de oposición no obligatoriamente es que yo estoy enfrentando a un tipo y estoy dándome de llaves o de golpes, no, sino que es perfectamente, yo tengo un jugador de tenis frente mío y ese tipo me quiere hacer llevar al fallo, ¿ya? A eso se refiere. Bien, profe, vamos con la siguiente. ¿Qué hora es? Hoy ya estamos pasaditos de la hora, profe. ¿Le parece si, porque ya van a ser las 12:10, ¿le parece si esto lo continuamos en la próxima Sí, clase? ¿Ya? sí, no queda mucho. Yo te iba a sugerir lo mismo en honor del tiempo y respeto a todos, no, a los alumnos. Podemos terminar. No queda mucho, pero podemos terminar la próxima clase. Sí, la ¿Ya? próxima clase también vemos con ellos el tema de las rúbricas que tenemos que... Ya. Antes quería preguntarle a los alumnos si tienen algo que decir, alguna duda o algo que quieran comentar. Estamos abiertos y dispuestos a eso. Por lo menos a mí me interesa la parte psicológica, profe, como entrar un poco más a fondo en eso. ¿Ya? Queda como deuda para la próxima clase. ¿Te parece que lo abordemos un poco más amplio? Sí, profe, por lo menos a mí sí, si no, a mis compañeros no les molesta. ¿No? Lo que quieran. Estamos a disposición de ustedes. ¿Ya? Tomemos un poquito más el tema. Yo me comprometo, lo tomamos la próxima clase. Yo puedo partir con el tema de psicológico, los aspectos psicológicos. Es verdad que es muy importante. O sea, es tan importante como lo físico, lo psicológico. Y muchas veces uno le da solamente, o sea, le da mucha más importancia a lo físico, propio de nuestra carrera y nuestra profesión. Pero la parte psicológica es fundamental para el rendimiento, para el alto rendimiento, fundamental. Veámoslo en la próxima clase, no hay problema. Sí, aparte que también es importante, no solamente desde el punto de vista del alto rendimiento, sino que tal como decía, por ejemplo, aportaba Jerry y el profesor Eduardo, es cómo ir trabajando aspectos psicológicos desde la formación, porque por ejemplo, es muy conocida la frase que dice, todos somos un mundo, un universo aparte, un mundo aparte, y no todos tienen las mismas, no todos provienen de lugares o de entornos que tengan las mismas características. Entonces uno como entrenador tiene que ser capaz de adaptarse e ir viendo cómo tratar con las distintas personas, bien, sobre todo lo que es un deporte individual. Bien, Bien, entonces nos vemos la próxima clase y ahí retomamos el tema. ¿Les parece? No sé, ¿les pareció bien el tema, la clase, algo que agregar? ¿Encuentran motivador el tema de lo que son los deportes individuales? Distinto. Más que motivador, distinto. ¿Sí? está bien, sí, está bien Es que sea distinto. honesto. Ya, bueno, que estén muy bien, ¿ah? Cuídense para la Bien, próxima muchachos, semana. nos Ya, vemos mañana Vale, profe. nosotros, Que esté bien. ya, cuídense, ya, profe, hablamos más tarde. hablamos Chao, más chao. tarde, profe, nos Gracias a vemos, todos. adiós. Cuídense. Chao, profe, que también. Chao, chao.